Santo, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y con un corazón humilde, Padre, recibimos de tu palabra y de lo que tú quieres ministrar a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, todo lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles a ustedes que abran sus Biblias en Génesis 1. El tema que hoy tengo, que el Espíritu Santo me trajo a mi espíritu, fue el Espíritu Santo como el inicio de la vida. Amén. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo que el inicio de la vida? Dice aquí en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Dice así, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu Santo, dice que se movía sobre las aguas, pero ya Dios había creado los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. El inicio de la vida empezaba ahí. Ya Dios había creado el mundo, la tierra y los cielos, pero Dios ya había sido creado. Dios era Dios y Jesús era, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz y inició la vida ahí. Más abajo seguimos leyendo que Dios creó la luz y creó los mares y todas estas cosas, y en el sexto día Dios creó al hombre. Dice su palabra, a imagen de Dios los creó. Pero dice así su palabra, que así como Él había creado ya la tierra y los cielos, ya había creado esto, el Espíritu de Dios se movía sobre esas aguas. Ya Dios nos creó a nosotros, y ahora el Espíritu Santo de Dios se mueve sobre estas aguas aquí, sobre cada una de nuestras vidas, que quizás podemos estar oscura, podemos estar en tinieblas, pero el Espíritu Santo de Dios se mueve por encima de nosotros. Por misericordia de Él, aún se quiere mover por encima de nuestras vidas. Quiere no solo moverse, sino entrar en nuestros corazones y ministrar y limpiar todo aquello que está sucio y todo lo que estaba desordenado. Porque al inicio todo estaba desordenado, y probablemente en medio de nuestra vida, de lo que cargamos, puede estar desordenado. Y el Espíritu Santo quiere moverse por encima de eso y ordenar y traer vida a lo que está desordenado y a lo que está muerto. En Mateo 3, si me pueden seguir ahí. En Mateo 3:13 habla. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así me conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí viene todo esto, se preguntarán ustedes. Yo les digo que el Espíritu Santo de Dios, para que more en una persona, debe ser recta. Dice su palabra que los dones del Espíritu Santo, si muchos lo han leído, es amor, dominio propio, por algunas cosas que te puedo decir. Y si alguno no tenemos dominio propio o amor hacia nuestro prójimo, no creamos que el Espíritu Santo va a morar en un cuerpo donde no hay dominio a las cosas del mundo, que podamos dominar, de decir, no voy a ir, no voy a hacer, no voy a ver simplemente, o no voy a tocar. Debe haber dominio en nosotros para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Pero también aquí en esta parte de la Biblia habla sobre que Jesús le fue necesario bautizarse, aunque Él era mismo Dios. Él le fue necesario bautizarse, bajar a las aguas para recibir al Espíritu Santo de Dios. Y de ahí en adelante dice la Biblia
que de ahí en adelante hubieron milagros, prodigios, hubieron sanos, cojos que se levantaron, ciegos que vieron. Pero ¿qué le fue necesario a Jesús obtener para hacer todo esto en su ministerio? Tener y obtener al Espíritu Santo de Dios. Claramente nos deja ver ahí el mismo Jesús, siendo Dios, que Él se acató a esto para que nosotros lo hagamos también. Que no por ser hijos de Dios, decimos ser hijos de Dios, de venir a la iglesia simplemente y decir yo voy a servir y voy a hacer. No, nos es necesario ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego para poder ir y predicar y hacer lo que Jesús dijo, en un orden. Porque Jesús, Dios, el Espíritu Santo es un orden, el cual debemos de seguir. El mismo Jesús nos hizo ver ahí que desde su niñez, claro, Él predicaba y hablaba de Dios. Pero hasta que Él fue bautizado por el Espíritu Santo, comenzó a hacer milagros y prodigios. Comenzó a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque vino a reposar el Espíritu de Dios sobre Él. Porque no era solo Él. Y Jesús aquí mismo le dice que le es necesario a Jesús mismo que viniera el Espíritu Santo para hacer milagros y prodigios. En Mateo 4:12, más adelantito nos podemos ir. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vio y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galileo de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estando Jesús al mar del Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y así comenzó Jesús a buscar a sus discípulos mientras pasaba. Claro, en este versículo les recargo lo que les dije anteriormente. Jesús primeramente tuvo que ser bautizado y de ahí Jesús comenzó su caminar en crear discípulos y en ir a buscar a aquellas personas que simplemente le anhelaban, simplemente necesitaban, porque algunos no anhelan, pero se es necesario. El Espíritu Santo nos llama a nosotros, aun cuando estemos perdidos o simplemente estemos en casa. Es algo que nos llama, nos conecta. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con un propósito y no somos hijos de tinieblas, somos hijos de la luz. Por ende, el Espíritu Santo, usted y yo vamos a tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios. En cualquier lugar que usted esté, en medio de tinieblas, siempre va a haber una conexión, pero está en nosotros irnos hacia las corrientes donde está el Espíritu Santo o irnos a las corrientes del mundo. Son decisiones que tomamos y que podemos tomar hoy en día. En Mateo 12:28 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata. Aquí mismo Jesús le dice, si por el Espíritu Santo de Dios Él echaba fuera demonios, era por el Espíritu Santo de Dios. Siempre lo recalcó Jesús. Es el Espíritu Santo, no soy yo. Es el Espíritu Santo que se mueve en este lugar, no soy yo. Es el Espíritu Santo que nos utiliza, no es usted, no es la persona, es el Espíritu Santo que con sus ojos de amor nos vieron a nosotros. ¿Por qué? Porque aún sin merecernos, Él vino a adoptarnos a nosotros. En Mateo 12:31 sigue diciendo ahí. Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeño que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol de la manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en las ramas. Amén. Si nosotros crecemos en el Espíritu Santo,
las aves, las personas van a querer venir a estar acercarse a nosotros, pero no porque seamos nosotros, sino porque el Espíritu Santo de Dios va a morar en nosotros. Por eso, pongamos cuidado qué hacemos, qué vemos y dónde estamos ministrando. ¿Por qué? Porque esas aves, esas personas que quieren de Jesús, van a venir a nosotros, pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Por ende, debemos de tener cuidado de estar administrando un ambiente de santidad, que cuando nos vean ese reflejo de santidad, que no sea la persona, sino que vean a través de nosotros al Espíritu Santo de Dios, esa cosa, eso diferente que proviene del Señor. En Hechos 2 habla sobre la venida del Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra que estaban unánimes, dice, todos reunidos. No dice exactamente la Biblia el número de personas, pero estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, porque dice Jesús que le era necesario irse, porque en ese momento el Espíritu Santo que iba a venir moraba en Jesús. Jesús les enseñaba y era el mismo Espíritu Santo que enseñaba a través de Jesús, que era el mismo Dios. Pero si Jesús se iba el Espíritu Santo y se iban a quedar huérfanos. Pero Jesús dijo, me es necesario que yo me vaya para que yo envíe al Consolador. Y no simplemente un consolador que podemos decir que cuando tengo escasez en mi casa o cuando estoy triste es mi consolador, porque puedo llorar y recostarme en él. Sí lo podemos hacer, pero no es simplemente esa persona que te consuela de todas las cosas, del lloro, del sufrimiento, sino es esa persona que te va a hacer fuerte, que te va a guiar, que te va a llevar por sendas de justicia, que te va a hacer ver aún cuando nuestros ojos carnales no nos quieran hacer ver. Él nos va a hacer ver donde hay caminos de verdad, donde son caminos rectos y no son caminos de oscuridad. No es solo un consolador que podemos recibirlo para llorar, sino es el mismo Dios vivo, es el mismo Dios que nos da la fuerza, no solo para estar llorando, sino para levantarnos y seguir adelante como valientes, porque así como ayudó a cada uno de los discípulos en medio de naufragios, en medio de serpientes, en medio de tanto encaminar, así nos ayuda a nosotros. No es Él no ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Y queremos que el Espíritu Santo se adopte a lo que nosotros tenemos. No, nosotros tenemos que adoptar, agarrarnos de lo que el Espíritu Santo quiere que seamos, no a nuestra conveniencia, no a lo que nosotros queremos, no solo a lo que nosotros necesitamos, sino ver más allá de lo que el Espíritu Santo está hablando, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer, de lo que el Espíritu Santo quiere moverse en nuestras vidas. Amén. En 2 de Timoteo 2:13 dice así, aún siendo fieles, Él permanece, aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alejarnos y podemos estar en la iglesia, pero nos distraemos con cosas de este mundo, con la tecnología para no irnos muy largos, aún con nuestro trabajo, nos desconcentramos del propósito de Dios. Y en ese momento somos infieles. ¿Por qué? Tenemos que mantener sujetos, aun cuando tengamos nuestro trabajo, porque sí, se es necesario trabajar, pero no eso tiene que conllevar todo el 100% de nuestro quehacer, de nuestra vida. Lleva un porcentaje, pero Cristo Jesús, el Espíritu Santo debe ser lo primordial y principal en nuestras vidas. Debe ser el primero. Cuando ustedes le digan, ¿quién es el primero en su vida? Cristo Jesús, por encima de mis hijos, por encima de mi esposo, por encima de mi familia, por encima de mi madre, es Cristo Jesús. Porque sin Él no soy nada y Él fue el que me dio la vida. No nos podemos poner nuestra mirada en la madre, porque Él nos salva. Él no te cambia. Las personas no cambian. El único que cambia es el Espíritu Santo de Dios que ahora tenemos en este mundo. Porque Cristo quizás no está en cuerpo y Dios no está en cuerpo, pero está en espíritu, porque envió a su Consolador, envió a su mismo Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos, sino para dejarnos aferrados a Él y no digamos que estamos solos, porque no estamos solos, tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y también dice su palabra de Dios que debemos de tener cuidado cómo le tratamos, cómo le hablamos, cuáles son los tiempos de Él. Debemos de tener cuidado del Espíritu Santo de Dios, que debemos de cuidarnos
No sé cuánto cuida usted a las cosas, pero aún más el Espíritu Santo es una persona, aunque no le vemos, le sentimos, y es una persona. Dice su palabra, leía en la Biblia, que el mismo Dios y el mismo Jesús decía, en Mateo 12:31, en Mateo 12:28, Jesús les dijo, me perdí la cita, pero le dice Jesús, le dijo, que nosotros no debemos de hablar mal del Espíritu Santo, o si aún en nuestra vida pasó algo, no debemos de cargar eso en el Espíritu Santo, en reclamar. ¿Por qué? Porque Jesús dice en su palabra que aún se pueden enojar con Jesús, pero contra el Espíritu Santo no. Porque Jesús perdona aún que si nos enojamos con Él, aún lo perdona, pero con el Espíritu Santo de Dios, en pocas palabras, no nos podemos meter, no podemos hablar mal, ni aún pensar en nuestros pensamientos mal sobre Él, porque Dios y Jesús mismo cuidan a la persona del Espíritu Santo con amor y celo. Y si Él lo cuida de tal manera, el mismo Dios cuida a su Espíritu Santo de tal manera, ¿cuánto más nosotros, hijos de Dios, o los que deseamos una salvación, no lo cuidan? Si el mismo Dios, que es Dios de todo, cuida a su Espíritu Santo, y nosotros le cuidamos de tal manera, lo celamos, buscamos los momentos para estar con Él. Jesús mismo dijo, pueden enojarse conmigo, pero contra el Espíritu Santo de Dios no hay perdón alguno, que se hable mal o se piense mal sobre Él. Hay un alto y un cuidado cuando se habla del Espíritu Santo de Dios, y podemos hablar de muchas maneras, porque podemos hablarlo desde el ámbito de un mejor amigo. Que ¿quiénes de ustedes han tenido un mejor amigo humanamente? Pero quiero decirles que hay un mejor amigo que es Cristo Jesús. Se le predica mucho a los niños, y predico mucho a los niños, que soy maestra de niños, para la gloria de Dios, de que Cristo Jesús es nuestro mejor amigo, pero aún el Espíritu Santo de Dios es nuestro mejor amigo. En cualquier temporada de nuestra vida, Él siempre va a estar. En las temporadas de abundancia, en las temporadas de escasez, en las temporadas que aún nosotros mismos nos buscamos y caemos, Él permanece fiel, y Él es quien nos levanta, Él es el que nos da la fuerza y que nos hace uno con Él. Les voy a dar un pequeño testimonio. Ok, muchas gracias. 12:31, sí lo tenía aquí, pero tengo un enredo. Les voy a dar un pequeño testimonio, les decía. Había pasado un tiempo que, como hija de Dios, estaba en las cosas de Dios y todo. Pero no sé por qué razón mi vista se apartó por un leve momento y pensó cosas sin siquiera ir al mundo. Simplemente estaba en la iglesia y pensé cosas que no debía pensar. Mire lo que es el enemigo, que aún estando en iglesia nos quiere traer cosas a nuestra mente cuando simplemente nos distraemos en un segundo. Vino a mi mente y decía, pero yo estoy sola. Vengo de mi casa, vengo a la iglesia, voy y vengo, pero estoy sola en mi casa, no hablo ni con mi familia. Y de ese pensamiento, meses más adelante, estuve a punto de desviarme del propósito de Dios. Y cuando le falté a Dios, quizás con cosas no tan fuertes, pero pecado es pecado ante los ojos de Dios. Y mientras esté el pecado, el Espíritu Santo no va a estar en medio de nosotros, no va a morar en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo y puro, y en medio de donde haya pecado, Él no está. Entonces, en esa etapa de mi vida, el Espíritu Santo de Dios se alejó. Pero se alejó porque yo permití que esos pensamientos bajaran a mi corazón
y lo dejara actuar. Pero en medio de eso que yo me di cuenta que había fallado, busqué al Señor. Y como dice la canción, busqué al Señor y Él me oyó. Y en medio de mi proceso, o no decirlo proceso, porque realmente no era proceso, en medio de que yo me busqué esa misma circunstancia de mi vida, el Espíritu Santo de Dios estuvo conmigo para fortalecerme. Y fue en ese momento que conocí al Espíritu Santo de Dios como un amigo, como la persona que le contaba todo, si me dolía el corazón, si había tristeza, si quería volver a levantarme. Fue en ese momento que conocí al Espíritu Santo de Dios realmente como tenía que conocerlo. ¿Por qué? Porque tenía quizás 2 años, 3 años de estar en iglesia, pero no conocía al Espíritu Santo como la persona que iba a estar fiel conmigo y me iba a hablar y me iba a sentir que yo no estaba sola, que Él estaba conmigo, pero yo no le veía. Amén, gloria al Señor Jesús. Con esto le quiero decir que se puede estar muchos años en la iglesia y se puede estar vacío por dentro, porque nos dejamos engañar por las mentiras que Satanás tiene y la dejamos que entre y vaya a nuestro corazón y se convierta en pecado. Y una vez separados de Cristo, según el enemigo, no nos podemos levantar. Pero viene el Espíritu Santo de Dios con el amor incondicional que Él tiene, que aún en medio del pecado y en medio de la bajeza más grande, va y nos busca y nos vuelve a levantar. Y no sé si usted ha conocido al Espíritu Santo como un amigo o como un Dios o como un protector, pero el Espíritu Santo de Dios tiene varias facetas. Es padre, es madre, es hermano, es abuelo, es amigo, puede ser todo lo que tú quieras y tú le permitas a Él. Y le permitas que Él te abrace y te consuele y te dé fuerza. No solo que vas a quedar en el piso para siempre, sino que de ese lugar donde has caído te puedas levantar por el poder y el amor del Espíritu Santo de Dios, que renueva y hace vida donde estaba todo muerto. Gloria al Señor Jesús. Porque ese día que quizás estaba muriendo y ya había muerto espiritualmente, el Espíritu Santo de Dios nuevamente se movió sobre esa faz de esa tierra árida y seca que estaba en mi corazón y volvió a traer vida a aquello desordenado que había permitido yo. Le quiero decir a usted que si hemos dejado que todo en nuestra vida como hijos de Dios se vaya derrumbando y se vaya desordenando, hay una persona que se mueve sobre la faz, que se mueve y está ahí el Espíritu Santo de Dios y quiere traer vida sobre nosotros, quiere volvernos a levantar, quiere volvernos a mostrar lo que Él puede hacer en medio de nosotros, quiere derramar de su Espíritu Santo en medio de nosotros, no solo como en Pentecostés, sino todos los días de nuestra vida mientras nosotros busquemos estar cercano a Él. Amén. Les contaba ese pequeño testimonio de mi vida que yo permití, pero también hay procesos que Dios nos permite pasar, pero hay que tener cuidado. En medio que esos procesos pasamos, puede venir la tristeza, muchas cosas, pero nosotros tenemos que poner cuidado. ¿En dónde ponemos nuestra mirada? Si en la tristeza, en lo que sea que pueda pasar, o nos aferramos a Cristo en medio de nuestros procesos y decidimos levantarnos y seguir adelante. Es así como un proceso real pasé en Cristo Jesús. Pero en medio de ese proceso decidí aferrarme a Cristo en medio de que no se entiende lo que Él va a hacer, pero sus planes y sus propósitos son de bien, dice su palabra. Decidí aferrarme a la persona que en ese momento estaba conmigo, que era el Espíritu Santo de Dios, que aunque yo veía todo nulo, aunque yo veía todo que ya no iba a dar más, el Espíritu Santo de Dios traía nuevas fuerzas en mí. Y cuando ya todo estaba deshecho y que venía aún el enemigo con su tristeza, el Espíritu Santo se renovó en mí y trajo vida nuevamente.
trajo vida a aquello que quizás estaba secando y estaba muriendo, y vino a traer nueva vida, vino a traer nuevamente el gozo, la fortaleza, el amor y la misericordia, y traer muchas cosas nuevas. Su renuevo vino en mí, y nuevamente la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo vino sobre mí. Podemos tener muchas temporadas en nuestra vida, pero en todas las temporadas Él va a estar. Aun cuando nos busquemos esas temporadas difíciles, Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles, y Él va a permanecer en medio de los hijos de Él. Amén. Pero no por eso nosotros tenemos que estar recurriente al pecado. Debemos de alejarnos, porque recordemos, una vida de pecado, el Espíritu Santo de Dios no va a estar ahí. Pero nos hace ver que si nosotros nos limpiamos y nos purificamos de todo lo mal, Él va a traer esa vida y ese renuevo en nosotros, y nos va a fortalecer y va a estar en medio de nosotros. Y cada batalla que se levante, el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros, así como estuvo con Juan, así como estuvo con Pablo, así como estuvo con los discípulos, así como estuvo con el mismo Jesús. Él va a estar con nosotros, porque también en la Biblia habla sobre cuando Jesús fue arrestado. Dice su palabra que todos sus discípulos se esparcieron, todos huyeron, y Jesús se encontró solo. Humanamente le podemos decir, estaba solo, pero Él no estaba solo. El Espíritu Santo de Dios estaba con Él, que era la persona más importante que iba a estar con Él. Aún sin Jesús se encontró solo, sin rodearse de sus discípulos o aún de su madre. El que fue fiel fue el Espíritu Santo de Dios. Aún si nos encontramos solos en nuestra vida o no le encontramos sentido, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y permanece fiel si nosotros le somos fiel a Él. Amén. Y en medio que Jesús pasaba también su proceso para que nosotros fuéramos perdonados a causa de nuestros pecados, Jesús nunca estuvo solo en esa cruz del Calvario, nunca estuvo solo cuando clavaron esos clavos. Cuando fue azotado, fue el mismo Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en ese lugar. Eso le hago ver que en sus procesos usted no está solo. El mismo Jesús estuvo con el Espíritu Santo, usted tampoco va a estar solo. Él nos hace ver que Él siempre va a estar con nosotros. Aun cuando Él fue ascendido al Padre, Él dejó a su Espíritu Santo para fortalecernos, para ayudarnos, para encontrar camino donde no lo hay, y hacer brecha y abrir donde aún no hay camino, para que los hijos de Dios caminen sobre luz y no en tinieblas, porque nos hace reflejar muchas veces que nosotros debemos de caminar en medio de la luz, no de las tinieblas. Porque el Espíritu Santo trae vida y trae luz y trae nuevas sendas. No podemos decir que mora el Espíritu Santo de nosotros cuando ni siquiera damos frutos del Espíritu Santo de Dios. Cuando ni siquiera hay un cambio poderoso en medio de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Con esto le quiero decir a ustedes que es necesario que cambiemos nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo se mueve, quiere traer vida en nuestros cuerpos, en este cuerpo, en nuestro espíritu, quiere conectarse y hacer uno solo. ¿Por qué? Porque Él no nos necesita, nosotros necesitamos de Él. Día con día necesitamos del Espíritu Santo, si no nos vamos a encontrar vacíos y solos en este mundo. Y a nadie le gusta encontrarse solo. Por experiencia propia lo digo. Pero cuando conocemos al Espíritu Santo nos hace ver que Él está. Que aunque nos rodeemos y no estemos con nadie, Él va a estar fiel con cada uno de nosotros. Con eso le quiero decir a cada uno de los que se encuentra aquí, si acaso si en su vida se ha sentido solo, si en sus procesos se ha sentido solo, si ha sentido que ya no puede más y su meta se hace cada vez más larga, déjeme decirle que el Espíritu Santo aún se mueve sobre la faz de cada uno de nosotros. Todavía se mueve,
Todavía quiere haber un cambio, todavía quiere traer vida sobre aquello que aún está muerto y aquellos huesos que están ya en lo último. Él quiere traer vida, Él quiere traer un aliento, algo nuevo, un renovar, un renacer del Espíritu Santo. Quiere llenarnos de Él y quiere que cuando nos llenemos las personas puedan ver que ya no somos los mismos, sino que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros y hay un cambio de parte de Él. Amén, gloria al Señor Jesús. Yo le voy a decir a usted, le invito a que se ponga sobre sus pies. Aquellos que quieren conocer al Espíritu Santo, aquellos que quieren renovar su espíritu en Él, aquellos que quieren volver a Cristo, aquellos que lo han perdido por ocasiones, por pequeños pensamientos que hemos dejado de entrar. Yo le invito a usted que sea el Espíritu Santo de Dios llenándole, que venga aquí adelante para que podamos orar por usted, para que pueda orar por usted, para que sea el Espíritu Santo que se mueva sobre usted, para que traiga vida sobre lo que está muerto, para que te haga ver como un hijo, como un mejor amigo te va a ver, que te va a abrazar en tus procesos, que te va a abrazar en medio de todo lo que podamos pasar. Es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Jesús, es el mismo Dios que nos va a abrazar, que nos va a amar, que nos va a dar fuerza, el que nos va a ayudar y que no nos va a dejar solos. No seamos oidores de lo que dice este mundo, sino seamos atentos a la voz del Padre, que quiere renovar su espíritu en cada uno de nosotros. Quiere traer lo nuevo que Él tiene. Quiere traer una nueva temporada llena de Él, una nueva temporada llena de su Espíritu Santo de Dios, una temporada donde no haya más lloro, donde sea Él, y que en medio de donde está Él nos va a fortalecer y nos va a encaminar donde debemos de estar. Que nuestros pies salgan de todas tinieblas y se encuentren con la luz del Padre, que se encuentren con la luz del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú tomes el lugar. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Paséate, Señor Jesús. Manifiéstate, Señor, en tus hijos, Padre. Trae el derrocho del Espíritu Santo como lo trajiste en Pentecostés, Señor Jesús. Cae, Señor, desde los cuatro vientos, Señor Jesús. Manifiéstate, Espíritu Santo de Dios. Trae, Señor, un corazón contigo y humillado, Señor, que tu palabra dice que tú no desprecias, Señor. Trae esa persona, Señor Jesús, que tú has puesto, Espíritu Santo, en esta noche, para que se renueven, para que haya nueva vida en cada uno de ellos, Señor. Porque entiendo y creo, Señor Jesús, que tu palabra no vino en vano, Señor Jesús, porque tú has traído tu palabra de renuevo, de nuevas temporadas, de que tú eres fiel, Señor Jesús. Y de que si pasamos o permitimos cosas, tú permaneces fiel y tú quieres ser fiel con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Sáname, límpiame, oh Señor. Si te quieres quedar en tu lugar, háblale al Tráeme al Espíritu Santo de lugar, Dios. Y dile, Señor Jesús, tráeme al tráeme al lugar donde lugar, tú tienes propósitos tráeme conmigo. al Renueva lugar tu de espíritu en tu mí, Señor Jesús. propósito. Si acaso me he alejado, si mi vista se ha ido hacia otro Tráeme lugar, al lugar, Padre, dirígeme a tu tráeme propósito, a al tu lugar, plan, Señor Jesús. tráeme Quiero poner al mis lugar ojos, de Señor, tu ante ti, Señor propósito. Jesús. Poner mi mirada delante de ti, Señor. Me rindo a tus pies, hoy me rindo ante ti, hoy me Señor Jesús, nos rindo rendimos delante a de ti, papá. tus Me pies, rindo delante de ti, Jesús. hoy me Porque comprendo y rindo entiendo, Espíritu Santo de Dios, ante que si tú no ti. caminas conmigo, Límpiame, Señor, yo no voy a poder avanzar. Si tu palabra, si tú no me respaldas, Señor Jesús, no voy a poder seguir.
lugar. propósito, Señor. Tráeme Porque al tú lugar tienes de propósito tu con cada uno de los que estamos propósito. aquí, Señor Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueve, Señor, y reposará sobre aquellos que le quieren abrir su corazón. Dice su palabra que Él está a las puertas y llama. Espíritu, Y el que renueva abre la mi puerta, espíritu, renueva y mi estará con nosotros. espíritu, Abramos la puerta de Señor. nuestro corazón y el Espíritu Santo estará con nosotros. Renueva mi espíritu, renueva mi espíritu.